Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias de nuevo por estar. Vamos a estar esperando ahí a que más personas se unan, ¿verdad? Y si gustan, pues vamos a dar inicio y vamos a dar introducción a este webinar. Pues en nombre de Fundación Mundo Azul quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este webinar llamado Conservación de tiburones, experiencias, desafíos y colaboración desde México, Guatemala y Honduras. Es un gusto contar con la participación de personas interesadas en conocer más sobre estos fascinantes animales y sobre los esfuerzos que se están realizando en nuestra región para contribuir a su conservación. Como cada año, durante el mes de julio, conmemoramos el Día Internacional de los Tiburones, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de estas especies para la salud de los océanos. Los tiburones desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Sin embargo, muchas de sus poblaciones enfrentan amenazas como lo son la sobrepesca, la pérdida del hábitat y otras presiones que hacen indispensable para fortalecer las acciones para su conservación. Con este conversatorio buscamos compartir experiencias desde diferentes países como México, Guatemala y Honduras, conocer algunos de los esfuerzos que se están desarrollando para proteger a estas especies, reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos y destacar el valor de la investigación, el trabajo con las comunidades costeras y la colaboración entre diferentes actores para avanzar hacia océanos más saludables. Y pues antes de comenzar, quisiera darles la bienvenida y presentar a nuestros panelistas y expertos. El día de hoy nos acompaña Alfa Sevilla. Ella es bióloga hondureña y coordinadora de proyectos en ILILI, una organización dedicada a la conservación de tiburones, rayas y sus ecosistemas en Honduras. Durante los últimos años, ella ha trabajado en investigación y conservación de la megafauna marina. Ha colaborado estrechamente con comunidades, organizaciones e instituciones para fortalecer a la protección de los ecosistemas marinos en Honduras. También nos acompaña Juan Carlos Pérez. Él es investigador y académico del Colegio de la Frontera Sur Ecosur en Campeche, México. Tiene más de 25 años de experiencia en el estudio de tiburones y rayas y ha publicado más de 65 artículos científicos y capítulos de libros sobre biología, ecología y pesquerías de estas especies. Y forma parte del grupo de especialistas de tiburones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su trabajo se enfoca en ecología, biología y manejo de las pesquerías de tiburones y rayas. Y desde Guatemala nos acompaña Julio Sánchez. Él es coordinador de proyectos de Fundación Mundo Azul, donde lidera iniciativas de investigación, educación ambiental y desarrollo comunitario que están orientadas a la conservación de los ecosistemas marinos. Su trabajo integra investigación científica, monitoreo de la pesca artesanal y la colaboración con comunidades costeras para promover el uso sostenible de los recursos marinos. Y bueno, de mi parte me presento. Mi nombre es Belén Chacón. Yo formo parte del equipo de investigación de Fundación Mundo Azul y pues voy a tener el gusto de acompañarlos y moderar este conversatorio. Antes de iniciar, vamos a comentar brevemente cuál es la dinámica de la actividad. Les vamos a pedir a todos que por favor mantengan sus micrófonos apagados y cámaras apagadas. Durante toda la transmisión, ustedes, si les surge alguna duda, la van a poder escribir en las preguntas del chat y pues al finalizar el conversatorio y todas las preguntas que tenemos con los expertos, vamos a tener un pequeño espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos a participar y también compartir sus inquietudes con nuestros panelistas. Entonces, pues ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este espacio de diálogo y de conversación. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos mucho que disfruten este conversatorio. Entonces, para comenzar este webinar, ¿verdad? Me gustaría que conociéramos un poco más acerca del camino que ha llevado cada uno de nuestros panelistas y expertos a dedicar su carrera acerca de la conservación de tiburones. Entonces, si podríamos comenzar con Alfa, ¿verdad? Más que todo a preguntarte cuál fue la motivación a trabajar por la conservación de los tiburones
y cómo ha evolucionado esa visión a lo largo de toda tu trayectoria. Bueno, hola, un gusto. La verdad es que yo desde pequeña he sido una niña muy curiosa y siempre tuve muchas pasiones. Nunca pensé que trabajaría con tiburones y rayas, pero luego de graduarme, yo estuve trabajando con tortugas marinas en la costa pacífica del país. Y durante mi estadía en el Pacífico, pues estuve apoyando a Ilili en la caracterización de una pesquería artesanal de rayas. Y pues esta experiencia me ayudó a poderme adentrar a conocer un poco más acerca de las amenazas que estas especies de tiburones y rayas enfrentan y cómo aspectos como que nunca pudiésemos imaginar, como la cultura y la religión, pueden ser factores que ponen en riesgo la sobrevivencia de estos individuos. Entonces, sin definir mi vida en un momento anterior, la vida me fue acercando al mar y a estos grandes animales que muchas veces son mal comprendidos. Y pues a través de ellos he tenido la oportunidad de poder existir a través de las diferentes perspectivas que a través de los pescadores, de las comunidades, inclusive hasta a veces de niños y niñas de estas zonas, de los entes institucionales y pues de todas las personas que trabajan en investigación y conservación de estos grandes individuos, pues he podido vivir, ¿verdad? La oportunidad de tener esas diferentes perspectivas de existir y pues me han ayudado a ir armando este rompecabezas que se llama vida y pues aunque hay veces que hay piezas que faltan todavía, pues está menos de cabeza que al inicio. Entonces, sí, realmente a veces... Disculpe, a veces conocemos personas que mencionan, yo siempre quise ser esto de pequeña, siempre lo tuvieron muy claro. Realmente no lo pensé, pero creo que no disfrutaría mi vida si no fuese de otra forma, porque he aprendido mucho a través de estos grandes animales que son fantásticos. Listo, muchísimas gracias, Alfa, y por pues presentarnos, ¿verdad? Esa trayectoria que has tenido y pues cómo la vida te ha llevado de a poquitos a estudiar más el mar, ¿verdad? Y pues ahora, Juan Carlos, pues hacerte la misma pregunta, ¿qué fue lo que te motivó a ti a trabajar por la conservación de tiburones y cómo ha evolucionado esa visión en todos estos años? Muchas gracias, Belén. Bueno, en mi caso, yo llegué al estudio de tiburones por azar. Realmente, similar a Alfa, jamás pensé que ni siquiera me iba a dedicar al estudio de tiburones. Fue algo muy azaroso y es algo muy interesante porque yo al estar finalizando la carrera, la licenciatura a mediados de los noventas, el contexto es que a mediados de los noventas todavía no había tanta preocupación por la conservación de tiburones como ahora. Si bien sí empezaba a haber indicios de que algunas poblaciones, de hecho ya se tenía documentado el colapso de algunas poblaciones a nivel mundial, todavía se hablaba de que podíamos seguir pescando, se hablaba de que sí, claro, teníamos que generar información para el manejo. Y ha sido muy interesante cómo me ha tocado este cambio porque en las últimas 2 décadas, pues ha sido un enfoque y actualmente es un enfoque mucho más hacia la conservación, porque ya tenemos muchos más ejemplos de los problemas para muchas especies de tiburones. Una gran porcentaje de especies tienen categorías de riesgo en la lista roja. Entonces, ha sido muy interesante y, como digo, fue por azar que llegué a esto. Me apasiona mucho, me gusta mucho el estudio de los tiburones. Siempre con la intención, yo pensé siempre con la intención desde el punto de vista solamente de las especies, de la preocupación por sus poblaciones. No es que ahora ya no me preocupen sus poblaciones, pero se ha evolucionado mi manera de ver las cosas, porque ahora también pienso mucho en las comunidades costeras, ¿no? Que finalmente dependen de estos recursos en sus modos de vida. A veces nada más hablamos de la conservación de las especies, que desde luego que lo tenemos que hacer, pero a veces dejamos de lado la conservación de modos de vida de las gentes de las zonas costeras, ¿no? Es todo un reto hacer como un balance entre conservar las especies y conservar, pues, modos de vida, ¿no? Entonces, ese es todo un reto y pues para eso estamos. Y muchas gracias por la invitación y más adelante amplío más. Gracias, Belén. Listo, muchas gracias, Juan Carlos, ahí también por contarnos tu experiencia y toda tu trayectoria. Y pues ahora vamos a continuar con Julio, ¿verdad? Para que él nos cuente desde Guatemala qué fue lo que lo motivó a trabajar por la conservación de los tiburones. Sí, igual creo que como Juan Carlos, mi inicio
desde la universidad, o sea, fue el tema de acuicultura. Yo no estaba pensando en tema de tiburones. Yo inicié trabajando en producción de tilapia, ¿verdad? Pero con el tiempo y descubrí el buceo, que para mí fue una de las experiencias como tal de mi acercamiento o una forma de ver diferente el océano y la vida, ¿verdad? Marina. También por temas de vida, trabajo, tuve la oportunidad pues de trabajar aquí en un acuario en su momento que estuvo aquí en Guatemala, en el cual pues yo tenía pues a cargo el cuidado de diferentes organismos marinos, pues ya ahí habían dos tiburones, entonces pues comprender la complejidad pues tanto de los ecosistemas y la importancia de estos organismos fue algo importante y luego por lo mismo son cosas que van cambiando, viene la vida, uno por ejemplo trata como de planificar ciertas cosas, pero la vida lo lleva a otras cosas, terminó como inspector de pesca comercial. Creo que para mí fue un punto de inflexión porque ahí pude conocer pues de cerca la actividad pesquera, convivir con los pescadores, entender tanto los desafíos que enfrentan, de hecho, las comunidades, como bien dice Juan Carlos, ¿verdad? Y cómo la realidad se vive de las poblaciones de tiburones y rayas, ¿verdad? O sea, también cómo afecta eh, todo esto, ¿verdad? La sobrepesca, etcétera, etcétera. Gracias a esto también tuve la oportunidad en que pues la fundación me abrió las puertas y empecé pues a trabajar directamente acá en la fundación. Que eso ahí es donde descubrí que todavía existía bastante vacío de información respecto a muchas especies de tiburones. Entonces, desde que entré, pues hemos trabajado en ello, ¿verdad? En generar evidencia científica que al final es una herramienta que va a servir para la toma de decisiones en temas de conservación de tiburones, ¿verdad? Y estoy muy convencido de que la conservación solo es posible cuando la ciencia, las comunidades pesqueras y las instituciones pues trabajan en conjunto. Y además creo que es parte clave y ahí también lo tomo en la parte de Juan Carlos, ¿verdad? Que los pescadores al final no solo son los usuarios del recurso, sino que al final tenemos que tomar en cuenta que son aliados fundamentales, ya que ellos conocen mejor el mar que muchos de nosotros, ¿verdad? Los científicos. Y creo que ahí está la clave para lograr la conservación que realmente tenga impacto. Gracias, Belén. Buenísimo, muchas gracias, Julio. Gracias a, pues ahí a cada uno a dar su intervención. Igual pues como contexto, yo ya brindé ahí la biografía brevemente de cada uno, pero para que sepa el público, ¿verdad? Aquí tenemos pues panelistas con diferentes años de experiencia y la verdad es que es muy bonito ver, ¿verdad? Que hay personas que pues se siguen interesando por los tiburones, se siguen interesando por la conservación por el desarrollo de las comunidades costeras y básicamente pues este es nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces es importante ahí destacar toda la trayectoria y a dónde nos lleva la vida, ¿verdad? La vida marina. Entonces, bueno, ahora quisiera que conversemos acerca de las acciones que realmente pues están generando los cambios en cada país, ¿verdad? Entonces, desde la experiencia de cada uno de ustedes, por ejemplo, en Honduras, México y Guatemala, si me pudieran mencionar, pues brevemente, ¿verdad? Más o menos qué esfuerzos de conservación ustedes consideran que han tenido un impacto positivo en la protección de los tiburones. Y unido a esto, si nos pudieran brindar alguna experiencia, alguna historia o algún ejemplo que les haya demostrado que estos esfuerzos sí pueden generar cambios duraderos y cambios positivos. Y pues comenzamos siempre ahí con Alfa. Sí, bueno, en nuestro caso en Honduras, con nuestra organización hemos venido trabajando con, como les había comentado, con instituciones gubernamentales, pero también gran parte de nuestro trabajo ha sido con las comunidades pesqueras y sobre todo con los pescadores directamente. Sobre todo porque, bueno, en zonas de Honduras como La Mosquitia, que es una zona indígena, es un punto focal y central donde se realiza toda la pesca de tiburones. Entonces, parte igual de nuestras experiencias es conocer que las colaboraciones son como el punto focal de poder tener impactos duraderos y a largo plazo, ¿verdad? Y que realmente estén dando los resultados que nosotros esperamos.
Y dentro de nuestras historias, que es una de mis preferidas, es valga la redundancia, a partir de nuestro proyecto de tiburones martillo en la zona de La Mosquitia, en Brus Laguna. Ahí nosotros comenzamos con un proyecto de aplicación de palangre científico junto con pescadores locales y empezamos a establecer como un programa de monitoreo a través de las comunidades y al principio, cuando planteamos la idea, pues algunas personas nos mencionaron que tenían algunas dudas al respecto de si se iba a poder aplicar bien la metodología, si los datos iban a ser de calidad o si iban a ser confiables a nivel estadístico o si iban a ser reales, ¿verdad? Con lo que con los resultados que estábamos esperando. Entonces, al escuchar todas esas dudas y comentarios, comenzamos como nosotros a también a tener como esas dudas si realmente ese tipo de actividades o proyectos iban a tener los resultados que esperábamos. Pero nosotros seguimos con la idea, seguimos con el taller, les mostramos a los pescadores cómo aplicar el monitoreo, cómo se tomaban los datos, las muestras genéticas, y pues les mostramos a ellos el paso a paso de cada una de estas actividades. Y claramente con el tiempo pues tuvimos algunos percances, como en todo, ¿verdad? Y, pero lo lindo de esto fue que cuando empezamos a ver que teníamos algunos resultados que no estábamos esperando, nos sentamos, hablamos con los pescadores, les preguntamos qué creen ustedes que está pasando, porque no tenemos los resultados que esperaríamos, ¿verdad? Y pues ellos empezaron a darnos sus comentarios y a partir de ahí empezamos a aplicar todas estas reestructuraciones a nuestras metodologías y empezamos a ver que los resultados cambiaron. Entonces, esto nos da a conocer a nosotros al menos que una parte fundamental de cómo los resultados de conservación se dan es incluyendo las comunidades, incluyendo los pescadores, que son personas que pasaron de pescar tiburones a ahora ser parte de protegerlos. Em, y sí, creo que eso es una de las mayores historias o enseñanzas que tenemos nosotros como organización. Buenísimo, muchas gracias, Alfa. Pues ahora quisiera que Juan Carlos, ¿verdad? Desde México, pues nos contaras también algunos ejemplos, alguna experiencia o alguna historia acerca de estos esfuerzos que se hacen directamente en México. Gracias, Belén. Pues como les comentaba, me tocó a mí iniciar en los noventas y es muy grato ver la cantidad ahora de grupos de investigación que se dedican a la investigación en tiburones en México y en muchas partes del mundo. Yo recuerdo a mediados de los 90 es algo más anecdótico en términos académicos para dimensionar la cantidad de grupos que había, que a mí me tocó participar en mi primer congreso presentando resultados de mi tesis de licenciatura en un congreso de ictiología, un congreso general de ictiología en México en el 97, y éramos un pequeño grupo dando una sesión sobre tiburones y rayas, ¿no? Tiburones, rayas casi nadie le interesaba, ahora afortunadamente también hay mucha gente interesada en las rayas, y ahora es bien interesante porque tenemos sociedades, organizaciones que hacen congresos solamente para tiburones y rayas en México, como la Somepec, por ejemplo. Hay ahorita otro ejemplo de Copelmar, que es otro congreso que tiene una gran cantidad de ponencias que van a ser enfocadas solamente a tiburones y rayas. Entonces, es un interés creciente impresionante. En México en particular, pues ha derivado en varios instrumentos de manejo, la norma oficial mexicana 029, planes de manejo para el Golfo de México y Mar Caribe, vedas estacionales, el plan de acción nacional, y ya como ejemplos particulares, dos en los que yo no he participado, pero que me parecen ejemplos bien interesantes de México, es lo del Parque Nacional Cabo Pulmo, porque por muchos años se tenía, por ejemplo, poco conocimiento de la presencia de tiburones toro y a partir de lo que fue toda la estrategia de conservación de Cabo Pulmo, pues bueno, se empezó a identificar nuevamente la presencia de tiburones toro. En octubre que estuve en el Congreso de la Somepec, por ejemplo, también me gustó mucho una ponencia de Omar Santana y Mauricio Hoyos en los que describían cómo pescadores
artesanales que capturaban incidentalmente tiburones blancos, los liberaban a raíz de las pláticas que tuvieron con estos dos investigadores. Entonces son ejemplos muy padres que cuando se brinda información, pues se generan acciones positivas. Y yo una en particular me gusta mucho porque se habla de que los pescadores, por ejemplo, de las comunidades costeras no están organizados, no les interesa la conservación, solo quieren capturar y depredar. Y no es cierto, la realidad es que nos tenemos que acercar, brindarles información. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Campeche, pues como siempre hay recelo, hay temor, no les gusta que te acerques, que estés viendo lo que hacen. Yo les digo a los estudiantes, es como si llegan y se asoman a tu computadora a ver qué estás haciendo, a ver si te incomoda, si se incomoda que alguien llegue y veamos que estamos trabajando o no, pues obviamente ellos también. Pero me gustó porque después se acercaron a mí, me pidieron información técnica, porque si bien ellos tienen mucho conocimiento, por ejemplo, a veces ese conocimiento no es suficiente para poder acercarse a las autoridades pesqueras, hacer solicitudes, poder tener conocimiento de las leyes, saber cuáles son sus derechos, obligaciones. Entonces, mediante esa interacción, pudimos, por ejemplo, poder capacitarlos, explicarles sobre biología, sobre cuestiones de manejo, sobre cuestiones de conservación, vulnerabilidad, algunos incluso instrumentos de análisis como los análisis de productividad y susceptibilidad, y me gustaba mucho que en algunas reuniones con el sector gubernamental me gustaba mucho escuchar a los pescadores utilizar términos como esa especie es muy productiva, esa especie es menos productiva, esa especie es una especie pequeña, no es una especie grande. Entonces me gustaba mucho que empezaran a utilizar un lenguaje técnico y poderse comunicar con las autoridades y de pronto poder entender mejor las regulaciones y poder incluso pues respetarlas, porque cuando las entienden, cuando comprenden por qué razón el sentido de las regulaciones, pues hay un compromiso. Entonces, en el caso de esa interacción con los pescadores derivó en que los pescadores pudieron comprender, por ejemplo, la veda del Golfo de México, particularmente hablo del estado de Campeche donde yo trabajo, y poder en general, porque digo en general, siempre hay pescadores que no están de acuerdo, respetarla. Entonces, bueno, esos son ejemplos que me gustan compartir porque tiene que ver con nuevamente interacción con pescadores, como también platicaba Alba, la importancia de tener esa interacción con ellos. Cambio. Gracias. Listo, muchas gracias, Juan Carlos. Y pues ahora también, Julio, ¿verdad? Que nos puedas explicar brevemente alguna experiencia, alguna historia y algún ejemplo acerca de estos esfuerzos en Guatemala. Sí, claro, yo creo que igual coincido bastante con Alfa y con Juan Carlos con el tema de que para tener pues un mayor impacto o los mejores esfuerzos para la conservación es esto, ¿no? Involucrar a los pescadores como aliados en las investigaciones, en los proyectos de conservación de los tiburones, ¿verdad? Eh, ya que, por ejemplo, aquí en Fundación Mundo Azul, que tenemos nuestro programa de ciencia ciudadana y del monitoreo participativo de desembarques, pues los pescadores han sido parte, ¿verdad? Ya no solo hacer el papel de usuarios de estos recursos, sino ya colaboradores activos en la generación de esta información científica, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues no, todavía seguimos trabajando en varias estrategias de conservación o herramientas de conservación. En esto tenemos la iniciativa o el Plan de Acción Nacional para la Ordenación y Conservación de Tiburones y Rayas y Quimeras, ya que esta reconoce la investigación, la participación interinstitucional y la educación como pilares justo para fortalecer la conservación de estas especies. Entonces, nosotros también desde parte de Fundación Mundo Azul hacemos que todas nuestras ejes de trabajo vayan relacionados a esto para cumplir estas líneas de acción. Y creo que de las experiencias que más me han demostrado justo de que este enfoque genera cambios reales es cuando ya los pescadores que nos han apoyado, por ejemplo, en la toma de monitoreo de desembarques, en el marcaje de tiburones martillo, son ellos luego lo que, aunque no hagamos nosotros el marcaje o la liberación de tiburones, ellos mandan los videitos, ¿verdad? Directamente, mire, encontré un tiburón, estaba vivo en mis redes o en su palangre y los liberan.
Entonces yo creo que eso es bastante gratificante, justo como decía Juan Carlos, ¿verdad? Llevarles esto, esta información, ¿verdad? De que no es algo para afectarlos, más bien en todo lo contrario, es ver también cómo ayudarlos para que el recurso de cierta forma a futuro pues sea, eh, puedan seguir utilizándolo, ¿verdad? Pero de forma responsable. Ya luego tenemos ahora pescadores que son monitores comunitarios, que toman la información de las capturas, los otros que ya para cuando se acerca la temporada de marcaje nos andan ya preguntando de cuándo lo vamos a hacer, ya están como muy al pendiente de querer realizar estas actividades, porque ya luego ellos comprenden que esta información es valiosa, ¿verdad? No solo digamos, nosotros las organizaciones, sino que al final para temas de conservación y que al final pues también a ellos va a repercutir, ¿verdad? Que al final este tiene un propósito y el propósito es un fin común para todos, tanto pescadores como para personas en general. Entonces, justo ya cuando ellos entienden que ese conocimiento puede contribuir, obviamente, ¿verdad?, a la conservación de los tiburones, ya a asegurar la sostenibilidad de la pesca para las futuras generaciones, eh, pues la conservación deja de ser una responsabilidad exclusiva de los investigadores o científicos y se convierte en un compromiso compartido. Listo, muchas gracias pues a todos ahí por su intervención. Pues nos damos mucho cuenta de que estos esfuerzos y historias que ustedes mencionan involucran mucho a las comunidades costeras, a pescadores, a otros actores locales, ¿verdad? Entonces siempre es mucho de recordar que cuando nosotros estamos haciendo ciencia, lo importante que es involucrar al factor social, porque si solo estamos haciendo ciencia, realmente no estamos generando un impacto verdadero, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias de nuevo por su intervención. Em, y bueno, ya escuchamos estas experiencias valiosas, pero todavía existen importantes retos para lograr la conservación de estas especies. Entonces, quisiera plantear la siguiente pregunta a nuestros panelistas. Vamos a iniciar con Alfa. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que aún enfrentan los tiburones y qué oportunidades existen para fortalecer su conservación? Bueno, en el caso de cuando hablamos de diferentes especies, independientemente de cuál sea realmente, y cuando hablamos también de la conservación de estas especies, nos damos cuenta que hay una interdisciplinaridad, ¿verdad?, respecto a cuáles son las políticas de manejo, cómo se encuentran sus ecosistemas y todos los aspectos relacionados a ellas. En el caso de Honduras específicamente, claramente uno de los principales desafíos es la inestabilidad política del país, porque esto redunda en cambios de gobierno y cambios drásticos en cómo se manejan los recursos y cómo se manejan las áreas de las especies, ¿verdad? Sobre todo cuando son especies de interés pesquero. Y eso también se alarga más allá a los reglamentos nacionales. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es contar con un reglamento de pesca incidental que es ambiguo. El país desde el 2011 se convirtió en un santuario de tiburones y a raíz de esto se estableció un reglamento de pesca incidental, pero no determina, por ejemplo, cuántos tiburones se considera como una pesca incidental, no determina si son a través de volumen, peso u otra indicación, otro indicativo que nos pueda dar como o sea, como un parámetro, ¿verdad? Entonces, al final las instituciones y los entes reguladores terminan no sabiendo qué hacer cuando se encuentran en un momento de decomiso. Entonces, esto hace muy difícil poder tener regulaciones realmente ante estas especies. Y pues más allá de eso, más allá de la esfera de lo político, también tenemos las presiones culturales y religiosas. Como les mencionaba anteriormente, en Honduras tenemos este componente religioso a partir de la Semana Santa, ¿verdad? Y cuando estamos en Semana Santa, la gente pues no come carne roja y se centra más en comer eh, carnes blancas. Y pues esto se ha derivado a que hay un mayor consumo de cecina, que la gente piensa que es cecina de pescado, pero al final termina siendo cecina de tiburón, que lo consideran como pescado seco, digamos. Entonces, las comunidades pesqueras comienzan a
a capturar estos individuos, estos tiburones, muchos meses antes, estableciendo como una presión muy grande en sus poblaciones. Em, y pues algunas de las medidas o algunas de las oportunidades que nosotros hemos visto para poder abordar estas dificultades es construir una relación con los entes reguladores. Por ejemplo, en nuestro caso es la Dirección de Pesca. Entonces hemos estado estableciendo una relación estrecha con ellos y eso nos ha permitido poder reactivar el Comité Técnico de Tiburones, que es un espacio de mucha importancia en el país porque nos permite incidir en aspectos como reestructurar este reglamento de pesca. De hecho, actualmente estamos en esa reestructuración para que esta ambigüedad ya no siga, ¿verdad? Y pues también hemos venido trabajando con otras organizaciones de la zona para poder perdón, expandir nuestros monitoreos y poder realmente conocer el estado de las poblaciones de tiburones en el país. Porque al final nuestra filosofía como organización es esa, ¿verdad? Colaborar y poder integrar a todos los actores. Eso no solamente es a nivel de entes institucionales, sino que también, perdón, gubernamentales, sino que también a las comunidades a través de nuestros mapeos participativos, pescadores haciendo monitoreos de investigación, con nuestros programas de ciencia ciudadana también. Y sí, básicamente tenemos como esas problemáticas, pero como les digo, a través de estas oportunidades de colaboración, pues hemos venido trabajando estos retos. Listo, muchas gracias, Alfa, ahí por comentarnos esos retos, pues, en Honduras, ¿verdad? Y pues ahora quisiera que también Julio nos contara acerca de esos desafíos y unido a esto, pues, qué oportunidades son las que hay para la conservación de tiburones en Guatemala. Sí, perfecto, claro, Belén. Sí, yo creo que igual para Guatemala, uno de los principales desafíos justo para la conservación de tiburones es fortalecer la gobernanza, ¿verdad? Ya que ninguna institución, organización o país puede lograrlo por sí solo. Considero que la conservación pues requiere que el gobierno, la academia, las organizaciones de la sociedad civil bueno, principalmente pues también las comunidades pesqueras, ¿verdad? Trabajen con un mismo objetivo, que es lo que tanto hace falta. Eh, Al menos en Guatemala, con lo que hemos estado avanzando es con los espacios como la mesa técnica de condritios y el plan de acción, ¿verdad? Ya que esto promueve la coordinación entre diferentes actores y para la toma de decisiones basadas justamente en evidencia científica, pero también pues tenemos que reconocer que muchas especies de tiburones son altamente migratorias. Entonces, por ejemplo, si hoy un tiburón anda aquí por Guatemala, pues al rato ya estará en Honduras, en México, Belice. Entonces, por eso mismo, la conservación no puede limitarse a, a las fronteras de un país, o, ¿verdad? O de Guatemala, sino que en este caso, y justo también estos espacios de webinar y colaboración, justo se requiere fortalecer estas estrategias de cooperación regional, ¿verdad? ¿Verdad? Para trabajar en conjunto, desarrollar proyectos de conservación y trabajar de la mano. Listo, muchas gracias, Julio. Y bueno, pues con este tema de desafíos y oportunidades, pues prácticamente Guatemala, Honduras y México, pues somos países y regiones que estamos en constante desarrollo en este tema de conservación de tiburones, ¿verdad? Entonces, lo más ideal es pues poder crear estas alianzas, ¿verdad? Como países, poder replicar proyectos, poder aumentar esfuerzos. Entonces, es lo más importante. Igual como recordatorio, ¿verdad? Que todos puedan mantener sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Y pues vamos a ir a nuestra última pregunta. Quisiera pues hablar un poco sobre las personas que hacen posible también la conservación. Ustedes ya lo mencionaron un poco, el tema de comunidades costeras, de pescadores, porque básicamente el trabajo no solamente es de nosotros los investigadores, ¿verdad? Como estábamos diciendo, dependemos mucho de las comunidades. Y pues sabemos que proteger a los tiburones no depende solo de nosotros, ¿verdad? O de organizaciones completas, sino pues del conjunto de todo, ¿verdad? Uniendo también instituciones y otras organizaciones institucionales.
Entonces, si nos pudieras comentar, Juan Carlos, un poco ahí en términos generales y desde tu experiencia, ¿qué aprendizajes te ha dejado trabajar junto con estos diferentes actores? Y también si nos pudieras dar como un breve mensaje que te gustaría compartir sobre el futuro de la conservación de tiburones. Muchas gracias, Belén. Sí, bueno, como bien dices, las colaboraciones son muy importantes. Así es que es enriquecedor estar, por ejemplo, en este espacio, interactuar con colegas de, por ejemplo, en México, de otros países, conocer los contextos, las dificultades, las maneras como están abordando y cómo están intentando mejorar la conservación de las especies en sus regiones. Entonces, bastante interesante. Desde el punto de vista de la interacción con pescadores, pues es fascinante, ¿no? Porque son a veces no son a veces, son la memoria histórica, ¿no? De pronto hay muy buenos estudios que documentan con este rescate de la memoria histórica de muchas especies que han ido desapareciendo de la zona costera. No solo son aliados para en este momento poder lograr hacer acciones positivas, acciones que redunden en la conservación de las especies, sino también son, insisto, la memoria histórica para poder entender cómo han ocurrido los cambios, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo de la pesca. Entonces me parece muy interesante. Y un mensaje para la cuestión de la conservación es, pues lo que ya mencionaba Alfa y Julio con respecto a los desafíos. Uno muy grande, y yo lo mencionaba al principio, tiene que ver con esta pelea entre, en el buen sentido de la palabra, de querer conservar especies de tiburones, que además uno de los grandes problemas o desafíos es de que muchas de ellas, parte de su ciclo de vida es en la zona costera, es donde están las mayores interacciones con las actividades pesqueras en nuestros tres países, en más países. Entonces es un reto muy grande cómo balancear la conservación de las especies yo mencionaba la conservación de los modos de vida de las personas que dependen del uso de esos recursos y muchas otras personas que dependen de su consumo. Ya comentaba Alfa, aún sin saber que están consumiendo tiburones y que muchas veces pueden ser un poquito duros y crueles como sociedad ante los pescadores porque capturan X especies y desconocen que ellos mismos las están consumiendo. Hace falta mucha más información hacia el público en general y en ese sentido, un mensaje al público en general de que, qué puede hacer, por ejemplo, es muy importante las redes sociales ahora de las diferentes organizaciones que realizan investigación, seguirlas, apoyarlas, darles like, escuchar sus videos, ver sus los podcasts, webinars y estarlas apoyando, porque eso les da mucha visibilidad a estas organizaciones como Fundación Mundo Azul, por ejemplo, les da visibilidad para poder posicionarse y poder seguir teniendo oportunidad de conseguir fondos para hacer los proyectos que ya mencionaba Julio, Alfa, seguramente pues dependemos en los diferentes países de financiamiento. Muchas veces los países no tienen financiamiento suficiente y dependemos de financiamiento de organizaciones internacionales. Entonces el público en general puede apoyar en eso, ¿no? Informarse, apoyar en redes sociales, ¿no? Y pues eso sería. Adelante, Belén, gracias. Gracias, Juan Carlos. Y pues ahora, Alfa, si nos pudieras dar algún ejemplo de algún aprendizaje que puedes destacar desde tu experiencia en Honduras y también si gustas, pues brindar un mensaje acerca de la conservación de tiburones, ¿verdad? Em, pues al final creo que una de las cosas que hemos venido mencionando igual es todo este tema de la colaboración. Nosotros como ILILI es nuestra filosofía porque hemos comprendido porque somos una organización joven y una organización pequeña, y hemos comprendido que solos no vamos a poder lograr todo el impacto que quisiéramos, y también aunque quisiéramos hacerlo solos, creo que no tiene un sentido lógico hacerlo de esa forma, porque te estás alienando realmente de la sociedad y te estás alienando de las especies, de los ecosistemas, inclusive de las personas que dependen de estos recursos. Em, no podemos ir a una comunidad y decirle a los pescadores, no pueden hacer esto, prohibir, 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 porque al final ellos son, cuando yo he hablado con pescadores y les pregunto qué significa el mar para ellos, qué significa la pesca para ellos, todas estas especies, ellos me dicen, esta es mi vida. Y al principio no lo entendía, pero luego es como abrió mis ojos y abrió mi perspectiva de,
No puedo venir a imponer, no puedo venir a decir que no, no puedo venir solamente con mis políticas, con mi tecnicismo y solo decir no. Entonces creo que cuando vas en este camino de la conservación, independientemente cuál sea la especie, tienes que ser una persona más abierta, estar abierta a nuevas perspectivas, estar abierta de que van a haber muchos desafíos, muchos retos, pero al final siempre tienes que estar abierto a poder tratar de armar el rompecabezas y ver qué soluciones podemos abordar en conjunto, porque todos tenemos nuestras dificultades y solos no vamos a poder. Listo, muchas gracias, Alfa. Y pues ahora, terminando con Julio, si nos puedes compartir algún aprendizaje que has tenido y también pues si gustas también brindar un mensaje pues para terminar el conversatorio. Ok, ok. Sí, yo creo que este aprendizaje justo de trabajar con pescadores, tal vez va a sonar siempre como repetitivo, ¿verdad? Pero pescadores, investigadores, comunidades costeras, es que justo no podemos conservar a los tiburones si dejamos a un lado la dimensión social y económica, ¿verdad? Que tanto ya Juan Carlos y Alfa han mencionado, ya que pues es como llegarles a tocar el bolsillo, ya cualquiera de nosotros que nos lleguen a tocar nuestra billetera, pues obviamente vamos a estar molestos, ¿no? Entonces hay que ser como más empáticos con estas comunidades, como bien dice Alfa, tener nuestra mente abierta a desarrollar al final estrategias que también sean en beneficio para las comunidades, ¿verdad? Ya que ellos, que son las personas que viven del mar, pues también forman parte de la solución de la conservación, ¿verdad? Y sin ellos, pues difícilmente se tendrá éxito para cualquier estrategia de conservación. Y yo creo que el mensaje que podría dejarles a la audiencia es que totalmente, pues la conservación de diversas especies de tiburones depende de encontrar justamente ese equilibrio entre la conservación y el bienestar de las comunidades costeras, ¿verdad? No podemos enfocarnos solo a decirles no pesquen, no pesquen, sino damos a alternativas también económicas que ellas puedan generar en sus comunidades y no solo a imponerles, sino que también sea con información que ellos brinden, ¿verdad? Entonces, necesitamos seguir generando ciencia, fortalecer a las instituciones, igual seguir promoviendo las políticas públicas, que eso es como que lo más difícil a nivel regional, pero lo más importante, escuchar, y esto es escuchar a las comunidades costeras, ¿verdad? Ya que ellos dependen totalmente del mar y como bien decía Alfa, es su vida. Eh, ya que solo así podemos construir soluciones que sean socialmente justas, económicamente viables y ecológicamente efectivas. Gracias. Listo, muchas gracias, Julio. Pues todo lo que nos presentaron, ¿verdad? Alfa, Juan Carlos y Julio, les agradezco ahí muchos por sus intervenciones. Y pues básicamente también es invitarlos, de nuevo, como mencionó Juan Carlos, ¿verdad? Todos pues educarnos acerca de lo que son los tiburones, cómo están las comunidades costeras, ¿verdad? A seguir a las instituciones que están haciendo estos esfuerzos de conservación, porque al final, pues estamos generando información, ¿verdad? Y lo que nos interesa es de que todos, todas las personas, comunidades costeras, todo el público que no está cerca de la costa, también aprenda acerca de estas especies y de que todos, al final, desde nuestra casa, podamos apoyar con un granito de arena, ¿verdad? Compartiendo algo de información que sea importante y pues también ser empáticos con las personas que sí dependen de estos recursos. Básicamente, nosotros en Fundación Mundo Azul pensamos mucho y creo que también en ILILI y en todas las instituciones que trabajan con pescadores, que los pescadores son el eslabón más importante en todo este tema de tiburones, en todo este tema de la pesca y al final son los que menos reconocimiento se les dan, ¿verdad? Por ejemplo, del tema gubernamental. Entonces, es súper importante pues también darles su espacio a ellos, darles a conocer lo que estamos haciendo y pues también tomarlos en cuenta, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, ya con esto terminamos el espacio de los panelistas y si gustan, pues estamos viendo algunas preguntas del chat y vamos a estar viendo ahí qué nos preguntó el público. Tenemos un comentario más bien de Silvia Galván, ella es de Argentina
E indica, pues, vivo en una zona costera y hay biólogos trabajando en conjunto para proteger y conservar al pez guitarra, que es una raya con parte trasera de tiburón. Los pescan y marcan para devolver y así encontrar lugar de reproducción y alimentación. Pues muchas gracias, Silvia, por compartir este comentario, ¿verdad? También dentro de nuestras instituciones también hacemos estos marcajes que son importantes y pues nos brindan más información acerca de las especies que tenemos en nuestras costas, ¿verdad? Y pues también tenemos otra pregunta de Fabiana Rivas. Ella es de Perú y pues gustaría preguntarles cuál consideran que es el primer paso para iniciar en la conservación de estas especies en un país en el cual se ve a los tiburones y rayas más como recursos hidrobiológicos que como un componente esencial de los ecosistemas. Y pues ahí les doy a quien guste pues responder la palabra. Si gustan, podemos ir con Juan Carlos para que nos pueda responder. Gracias, Belén. Ya iba a abrir el micrófono. No, bueno, yo tengo entendido que en Perú hay mucha investigación también, afortunadamente. No, ¿cómo empezar? Es entender qué especies están capturando, que insisto, yo he visto que hay mucha investigación en Perú. ¿Qué especies? ¿Cuál es la composición de la captura? Tenemos que entender cómo estamos, cómo la pesca está impactando a las poblaciones, desde cuáles especies, qué tallas, estadios de madurez, etcétera. Si en la zona costera de Perú, por ejemplo, hay hábitats esenciales que sea necesario proteger, como lo son las áreas de crianza, desde luego la presencia de especies que tienen categorías de riesgo, conocer, por ejemplo, cuáles son las diferentes flotas y si hay la posibilidad de hacer restricciones temporales, como vedas temporales, o el límite o limitar el uso de ciertas artes de pesca que estén impactando de manera más grande o más alta a diversas especies. Entonces hay muchas estrategias que tienen que ver con conocer, estar en la zona costera, los grupos de investigación, hacer los monitoreos y conocer precisamente qué se está capturando y qué partes de las poblaciones están capturando. A partir de ahí se da la oportunidad, la posibilidad de, como ya se mencionó, siempre la importancia de hacerlo en conjunto con las comunidades pesqueras, poder verificar si hay la posibilidad de establecer alguna estrategia, ¿no? De manejo, ya sean vedas o ya sea la limitación en el uso de algún arte de pesca. Pero insisto, yo siento que en la mayoría de los países ya hay mucha investigación y a veces sentimos que no estamos haciendo gran cosa porque es muy complicado. No es sencillo lo que ya se mencionó, balancear entre conservar las especies y poder generar bienestar para las comunidades costeras, como lo decía Julio. Entonces, no es tan sencillo, pero creo que se están haciendo muchos esfuerzos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, tenemos otra pregunta de Sofía Ruiz y pues ella nos indica que es de Guatemala. Dice, yo tengo mucha pasión por la conservación marina y quisiera pues saber cómo puedo apoyar o integrarse a algún proyecto para apoyar a su país. Y pues esta pregunta se la voy a dar a Julio en específico. Ok, yo creo que como para iniciar, pues, o apoyar justo lo que mencionaba Belén, desde compartir nuestras publicaciones de redes sociales, seguirnos, ver el trabajo que estamos haciendo. Eh, Ahora estamos, pues, de parte también de Fundación Mundo Azul, con esto que les decía, tenemos un tema de alternativas económicas en donde tenemos en comunidades costeras producción de miel en área de manglar, entonces de vez en cuando pues apoyamos ahí a las comunidades a la venta de miel, eso pues también ayuda a seguir desarrollando estos proyectos de conservación, ¿verdad? Para la disminución de la presión sobre los recursos pesqueros. Eh, en ocasiones también necesitamos a veces voluntarios que últimamente hace un par de semanas tuvimos un festival en Zipacate, en el cual pues también a veces por temas logísticos necesitamos siempre apoyo, entonces siempre estar como muy al pendiente de nuestras redes sociales y a través de eso pues poderse sumar a estos proyectos que nosotros vamos sacando, ¿verdad? Muchas gracias, Julio. Y bueno, tenemos una última pregunta y ya va a ser la última también para terminar a tiempo nuestro webinar. Y la pregunta es de Daniel Llanes.
Él indica que su familia es de Mazatlán, Sinaloa, en México, y muchos de los pescadores están muy resignados a que nada va a cambiar cuando les han preguntado acerca de su trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo se puede acercar a alguien cuando no hay interés de cambiar sus métodos por algo más sustentable? Entonces, si gustan, ya que los Juan Carlos y Julio contestaron, le voy a dar la pregunta a Alfa. Sí, solo dame un momento que aquí. Eh, pues yo creería que una de las cosas, o una de las problemáticas cuando nos acercamos a los pescadores, como bien mencionaban al inicio, es como ir de un solo sin siquiera poder escucharlos, ¿verdad? A ellos. Entonces yo creo que muchas veces es como la falta de confianza que tienen respecto a con qué podemos llegar. Y es realmente difícil poder pedirle a alguien que cambie su forma de pescar si siente que ese cambio va a poner en riesgo, ¿verdad?, el sustento de su familia, o si anteriormente ya participó en algunas iniciativas, pues y no tuvieron los resultados que ellos esperaban. Sobre todo, como mencionamos, pues ellos viven de esto y de ahí sostienen a sus familias, pagan a los médicos, y pues todos los recursos que necesitan para poder sostener sus medios de vida. Entonces, en esos casos, yo creería que el primer paso no es hablarles de la conservación directamente, sino que tal vez escucharlos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus preocupaciones, los desafíos que están enfrentando y qué soluciones creen ellos que son viables, ¿verdad? Y pues a partir de ahí se pueden como construir alternativas que sean propuestas por ellos directamente y que no piensen que uno viene y las impone. Y a partir de eso también es importante como poder demostrarles cuáles son como las prácticas más sostenibles que pueden traer beneficios concretos, ¿verdad? Tanto para el ecosistema, pero también como para ellos, ya sea reducir las pesquerías a largo plazo, reducir costos, inclusive acceder a nuevos mercados, o incluso generar algunos ingresos complementarios. Eh, Porque creo que hemos visto que cuando las personas recibimos algunos beneficios reales, estamos como más abiertos a poder participar. Ok, listo. Muchas gracias, ahí, Alfa, por responder a la pregunta. Y pues ya con esa última pregunta, pues damos por finalizado el webinar. Les agradecemos mucho a todos por estar participando el día de hoy, por estar en este espacio. También pues esperamos que este espacio haya sido nutritivo, enriquecedor para ustedes, para su perspectiva acerca de los tiburones y los trabajos que se están realizando en nuestra región. Pues también los invitamos a poder seguir a las páginas también de Lili Honduras, Fundación Mundo Azul, también Ecosur, ¿verdad? Pues para que conozcan acerca de qué esfuerzos se están haciendo y pues básicamente todos podamos ahí difundir y pues mejorar estas acciones que se están haciendo. Y pues los dejo con un mensaje final, ¿verdad? Que es la conservación de los tiburones, es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de científicos, pescadores, comunidades, instituciones y también ciudadanía, que somos todos, para asegurar océanos saludables para las futuras generaciones. Entonces, de nuevo les doy muchas gracias a todos por estar en este espacio. Igual ahí manténganse pendientes porque de repente hacemos más espacios así. Entonces, muchas gracias y solamente Alfa, cuéntanos. Sí, no, solamente les quería compartir una frase que, bueno, vi hace unos años atrás y siempre la adapto porque mencionaba los bosques, pero ya que trabajo con el mar, me gusta y quisiera compartirlas con ustedes. Dice, proteger lo salvaje significa defender el océano y defender nuestra historia. Así que solamente quería compartírselos. Listo, muchas gracias, Alfa, súper atinado en este webinar. Entonces, pues de nuevo, gracias a todos y esperamos que pasen muy feliz día y muy feliz tarde. Se cuidan.